Se suponía que yo debía estar en un vuelo rumbo a Valle de Bravo, para pasar las fiestas en la casa junto al lago de mi hermana. Mi maleta ya estaba documentada y tenía el pase de abordar en la mano. Pero justo cuando llegué al estacionamiento de larga estancia, algo me detuvo en seco. Había olvidado el testamento original, el de Arturo. El verdadero, no la copia que guardo en el cajón del escritorio. Di la vuelta con el coche, pensando que entraría y saldría en 5 minutos. Pero lo que escuché al entrar es algo que ninguna madre debería oír jamás. No en su propia casa, no de su único hijo. La puerta principal rechinó suavemente cuando la abrí. No dije nada. El aire dentro se sentía quieto, demasiado quieto. Las llaves descansaban en mi mano, pero no las dejé caer en el platito de barro como siempre. Algo en mi pecho se quedó en silencio. Caminé por el pasillo, mis zapatos rozando la duela. Las voces venían del estudio, bajas, deliberadas, cuidadosas. Me detuve detrás del arco, la espalda pegada a la pared, apenas respirando. Si está mostrando señales, podemos armar el caso, dijo una voz que conocía demasiado bien. Gerardo, tiene 70. Y 4, respondió otra voz. Con la presentación correcta, demostrar capacidad disminuida no es difícil. Armenta, ese era el nombre. El abogado que Gerardo trajo después de que Arturo falleció, con el pretexto de ayudarnos a organizar las cosas de mi esposo. Mi corazón golpeó lento y pesado. No los veía, pero podía sentir el contorno de su conversación. Estaban hablando de tutela, de mí. Gerardo siguió. Ya empecé a compilar la lista. Ha estado perdiendo cosas, repitiendo historias. Casi no tocó sus impuestos el año pasado. Quise dar un paso y gritar su nombre, pero en vez de eso, retrocedí con cuidado. No quería que las tablas del piso me delataran. Afuera, el sol de la tarde estaba tibio, pero por dentro yo me había quedado helada. Subí al coche y me quedé ahí, mirando a través del parabrisas, con las llaves todavía en la mano. La mujer que lo crió, que trabajó turnos nocturnos en archivos para que él pudiera estudiar sin deudas, ahora era catalogada como un expediente más dentro de un caso. Apreté los labios, no con enojo sino con incredulidad. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No se rompió, todavía. Pero la calidez que quedaba en mi pecho empezó a enfriarse. ¿Y sabes qué fue lo más duro? No fue lo que escuché. Fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba ignorando lo que ya sabía. Si alguna vez has visto a tu propio hijo convertirse en un desconocido dentro de tu propia casa, entenderás lo que digo. Ese fue el día en que dejé de ser una madre antes que nada, y empecé a convertirme en algo completamente distinto. Déjame llevarte hasta ahí. No regresé al aeropuerto. No llamé a mi hermana. Solo seguí manejando. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero mi mente flotaba en otra parte. Pasé la desviación hacia la autopista y dejé que el instinto me guiara por calles antiguas que no había visto en décadas. Cuando finalmente detuve el coche, estaba estacionada frente a una panadería, escondida entre una lavandería y una barbería descolorida. El toldo era nuevo, pero el olor que salía por la puerta abierta era exactamente el mismo. Canela, mantequilla, almendras tostadas. Ese era el lugar al que Arturo me llevaba cada domingo, lloviera o hiciera sol. Cuando vivíamos en un departamento de 2 recámaras cerca de la calle Unión, cuando Gerardo todavía era un niño con rodillas raspadas y una mente llena de inventos. Entré. El mostrador había sido reemplazado por uno moderno y pulido, pero las mesas seguían siendo desparejadas, cada una con un pequeño florero. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Mis dedos se aferraron a la taza, buscando calor, algo que me anclara. Miré hacia la banqueta. La gente pasaba con abrigos gruesos, cabeza gacha, caminando rápido. Recordé a Arturo leyendo el periódico en esa misma mesa, mientras Gerardo apilaba sobres de azúcar como si fueran torres. Él solía preguntar por todo: puentes, trenes, cómo funcionaban los elevadores. No quería respuestas simples, quería planos, y yo se los daba. Le llevaba libros de la biblioteca y marcaba párrafos con lápiz. Lo inscribí en un campamento de robótica antes de que él siquiera lo pidiera. Era curioso, no arrogante. Al menos en aquel entonces. En algún punto, entre ese niño
Y el hombre al que escuché esta mañana, algo cambió. No fue de la noche a la mañana, ni de golpe, sino como una olla olvidada en la estufa. Primero el vapor sale despacio, y luego silba hasta llenar la habitación. Recordé cuando insistió en manejar la herencia de Arturo, cuando me dijo que era demasiado para mí, cuando reemplazó a nuestro contador familiar por un despacho del que jamás había oído hablar, cuando configuró pagos automáticos para mis impuestos prediales, sin preguntarme. Había visto las señales, pero le di el beneficio de la duda, la confianza cansada de una madre, la esperanza tímida de una viuda. Ahora todo se reacomodaba, como voltear piezas de un rompecabezas que habían sido forzadas en su lugar. De pronto, la imagen era clara. Salí de la panadería después de terminarme la mitad del café. El sabor permaneció amargo en mi lengua, no por los granos, sino por la memoria. Afuera, el cielo se había puesto gris. Me subí el cierre del abrigo hasta el mentón y me quedé quieta un momento. No estaba lista para volver a casa, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba recordar quién había sido antes de permitir que otros me definieran. Y este desvío silencioso era el comienzo. El estacionamiento detrás de la biblioteca estaba casi vacío cuando llegué. Era ya tarde, el cielo deslizándose hacia ese gris suave del inicio del invierno. Me estacioné en el mismo lugar que elegía cuando trabajaba ahí. Memoria muscular, viejos hábitos. Me quedé sentada un momento, observando cómo las ramas del gran encino cerca de la puerta trasera se mecían suavemente con el viento. Adentro, todo estaba más silencioso de lo que recordaba. Habían cambiado las alfombras, modernizado las estaciones de préstamo, pero el olor era el mismo. Polvo de tinta y madera vieja, un aroma que siempre me hacía sentir tranquila, capaz, completa. Caminé directamente más allá de los estantes de ficción y entré al fondo, hacia la sala de archivos. No había cambiado mucho. Los mismos archiveros metálicos altos, las mismas luces beige en el techo que parpadeaban si las mirabas demasiado tiempo. Le hice un gesto a la joven del escritorio y le pedí revisar un documento del que alguna vez catalogué una copia. El testamento de mi esposo. Ella no me cuestionó. Solo deslizó una tabla con hojas para firmar y señaló la mesa de la esquina. Encontré el archivo sin dificultad. Mis manos aún sabían dónde buscar. La carpeta era gruesa, no por el testamento en sí, sino por las notas de Arturo. Él anotaba todo, los márgenes llenos de flechas, fechas, abreviaturas con su letra apretada. Tenía sentido para él, y con los años también había comenzado a tener sentido para mí. Extendí las páginas con cuidado, repasé cada línea. El testamento estaba intacto, nada tachado, pero lo que llamó mi atención fueron los papelitos adhesivos que él había dejado dentro de la carpeta. Uno decía: Lucia, si alguna vez te sientes insegura, la respuesta siempre está en los números. Pasé a la última hoja. Había un cuadro, un desglose de bienes, propiedades, inversiones, bonos. Junto a cada uno, una nota: Lucia conserva. En caso necesario, solo acceso temporal para Gerardo bajo revisión independiente. No otorgar administración total ni acceso pleno al hijo. Arturo había sido preciso. Me había confiado a mí. Sentí el calor subir por mi pecho, no por enojo, sino por reconocimiento, por memoria, por la sensación de regresar a mi propia piel. Saqué una libreta de mi bolsa y comencé a hacer una lista. Primero, copias. Segundo, consejo legal. Tercero, auditoría de cambios recientes en las cuentas. Subrayé cada punto con presión lenta y firme. Para cuando salí de la biblioteca, el sol ya se había ocultado detrás de las azoteas. El cielo se había vuelto de un azul marino suave. El aire frío no me molestaba. Caminé hacia el coche con determinación. Mi aliento se condensaba frente a mí. Y por primera vez en semanas, no me sentía vieja. No me sentía confundida. No me sentía como alguien que estaba siendo manejada. Me sentía como Lucia Serrano, la mujer que antes organizaba colecciones raras, que podía recitar políticas de memoria, que una vez encontró una carta antigua escondida detrás de un archivero roto y que ahora encontraría su camino de vuelta, un documento a la vez. Esa mañana me moví lentamente, no porque mi cuerpo doliera,
sino porque necesitaba que la ilusión fuera real. Metí una pequeña grabadora de voz en el forro de mi abrigo. Era una que usaba en entrevistas de la biblioteca, apenas del tamaño de un pulgar, con un suave clic para empezar a grabar. Me aseguré de que la luz roja parpadeara una vez y luego desapareciera entre la lana. Dejé la puerta sin seguro. El sol estaba lo suficientemente alto como para proyectar sombras sobre el piso de la cocina. Apagué las luces del techo, dejando que la luz natural hiciera su trabajo silencioso. Preparé té, dejando caer unas gotas en la encimera, y dejé la tetera ligeramente abierta, pequeños desórdenes, del tipo que podrían confundirse con descuidos. Para las 10:30, Gerardo llegó. No se lo había pedido. En estos días casi nunca llamaba antes de aparecerse. Entró con una bolsa del supermercado y esa sonrisa cuidadosa que usaba cuando quería algo. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con mi bata puesta, un crucigrama a medio llenar frente a mí y una pluma sin tapa. Levanté la vista lentamente. Me dio un beso en la mejilla y comentó lo fría que se sentía la casa. Asentí. Le dije que seguramente había olvidado prender la calefacción otra vez. Colocó la bolsa sobre la barra y sacó un recipiente con sopa, una pieza de pan y una lata de galletas saladas. La actuación comenzó. Me preguntó cómo había estado durmiendo. Le dije que no estaba segura. Luego cambié de tema a la mitad de la frase. Dejé que mis manos se torcieran un poco con la cuchara. Cuando se ofreció a calentar la sopa, sonreí y le dije que sí, como si realmente me hiciera un favor. Gerardo se movía por la cocina como alguien tomando inventario. Sus ojos repasaban el calendario, las pastillas junto al fregadero, la correspondencia sin abrir. Comentó sobre una carta de la aseguradora. Le dije que no había tenido tiempo de abrirla. Se ofreció a revisarla él mismo. Fingí no escucharlo. Después de comer, se recargó en el marco de la puerta y me miró durante un largo momento. Entonces dijo algo que confirmó lo que yo ya sabía. Me dijo que había estado investigando casas de cuidado, solo opciones, lugares con jardines, terapia musical, personal capacitado en atención de memoria. Lo dijo en voz suave, como si fuera algo considerado. Parpadeé. Luego sonreí apenas y dije que quizás sería agradable que alguien más cocinara. Después le pregunté qué día era. Él pareció satisfecho. Mientras guardaba los trastes, yo permanecí en silencio mirando por la ventana. La grabadora había estado encendida todo el tiempo. Cada palabra, cada pausa, cada amabilidad calculada. Cuando se fue, cerré con llave y me senté en el estudio. Me quité el abrigo y coloqué la grabadora con cuidado sobre el escritorio. Mis manos no temblaban. En silencio, repasé el momento en mi mente, no por enojo, sino por precisión, porque ahora tenía algo más que recuerdos. Tenía evidencia, y el silencio, antes insoportable, se había convertido en mi mejor aliado. A la mañana siguiente, encontré el número viejo de Mlelén en un Rolodex amarillento escondido detrás del estante de mis libros de cocina. No había hablado con ella en años, no porque nos hubiéramos distanciado, sino porque la vida se plegó sobre sí misma después de que Arturo falleció. Trabajamos juntas durante 15 años en la biblioteca de la universidad. Era aguda, siempre un paso adelante, y tenía esa habilidad de detectar la falla en un plan antes de que se deshiciera. Llamé y dejé un mensaje. Mi voz estaba tranquila, directa. Le dije que necesitaba una mente legal en la que pudiera confiar y que era algo personal. En menos de una hora me mandó un mensaje. Estaría en mi casa para las 4 de la tarde. Cuando llegó, su presencia llenó la habitación sin imponerse. Llevaba un abrigo de lana azul marino, el cabello recogido en un chongo apretado. Se veía como siempre, firme, sin cortesías vacías ni sonrisas forzadas. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Serví té de manzanilla en tazas desparejadas. Deslicé la grabadora y un expediente hacia ella. Sin explicaciones, solo silencio. Escuchó la grabación completa. Su expresión no cambió. Cuando terminó, me miró y dijo: «Vamos a arreglar esto». Abrió su computadora portátil. Sus dedos se movían rápido. Me preguntó por mi poder notarial actual y si lo había actualizado desde que Arturo murió. Le respondí: «No». Ella asintió.
Lo primero sería revocar la autoridad de Gerardo. Después, redactaríamos un testamento nuevo, designaríamos a un ejecutor de confianza y notificaríamos al Estado los cambios. Todo estaría documentado y con marca de tiempo. Me preguntó si tenía algún respaldo digital. Le dije que no. Me respondió que también arreglaríamos eso. Durante la siguiente hora, delineó un plan. Era limpio, silencioso, legal. Todo lo que Gerardo había supuesto que yo había olvidado estaba a punto de reescribirse. Mlelén era precisa, pero nunca fría. No se sorprendió. Ya había visto esto antes. No necesariamente con hijos, sino con quienes creían que tener acceso significaba tener propiedad. Nos movimos al estudio. Escaneó copias del testamento anotado de Arturo. Me ayudó a configurar almacenamiento en la nube encriptado. Incluso creó una carpeta dedicada con la etiqueta Lucia Legal Privado. Me explicó cómo actualizar entradas, dónde guardar informes médicos y qué versiones conservar. Antes de irse, colocó una sola hoja frente a mí. Era una revocación formal del poder notarial. Mi nombre, el nombre de él, la fecha. Lo firmé. Ella deslizó el papel dentro de su portafolio. Sus últimas palabras fueron simples. Este es el primer paso. Cuando se fue, me senté junto a la ventana, mirando las ramas desnudas del árbol afuera, moviéndose con el viento. La casa volvió a estar silenciosa, pero esta vez no era un silencio vacío. Era el sonido de algo sólido reconstruyéndose. Una decisión a la vez, un documento a la vez, una versión de mí misma a la vez. Y ya no estaba sola. Los días que siguieron se desenvolvieron con una precisión callada. Mlelén me había dado una lista, pero para la mañana del segundo día ya no necesitaba leerla. El ritmo de protegerme a mí misma se asentó como rutina, el tipo de orden que no había sentido desde mis primeros años en archivos, cuando cada documento contaba su propia historia y mi trabajo era simplemente preservarla. Comencé con mis expedientes médicos. Programé una cita con el doctor Elías, el mismo médico que había visto por más de una década. Durante la consulta, pedí una evaluación cognitiva, no porque tuviera alguna duda, sino porque quería que quedara por escrito. El doctor Elías no cuestionó nada. Realizó la evaluación, revisó mis reflejos, consultó mi historial, y luego me entregó una carta firmada, cognitivamente sana, sin señales de deterioro. La doblé con cuidado, y la guardé en la carpeta que ahora llevaba en mi bolso. De regreso en casa, reuní todo lo que pudiera confirmar mi claridad mental. Recibos del supermercado, estados de cuenta con notas escritas en los márgenes, correos impresos de los últimos 2 años. Hice listas. Feché cada página. Las organicé en categorías: legal, médico, personal. Etiqueté las carpetas del mismo modo en que solía etiquetar colecciones históricas: claras, consistentes, irrefutables. Escaneé cada hoja en mi nuevo almacenamiento en la nube. Mlelén me lo había explicado 2 veces, y ahora podía hacerlo con los ojos cerrados. Usé un escáner que ella me prestó, pequeño pero rápido. Cada archivo se guardó con una marca de tiempo. Cada documento, un pequeño ladrillo en el muro que estaba construyendo entre yo y la persona en la que Gerardo creía que me había convertido. Al fondo de mi closet, detrás de abrigos de invierno viejos y una maleta sin usar, encontré una caja etiquetada Arturo Cartas. Dentro había cartas. La mayoría eran notas de los primeros años de matrimonio, llenas de cosas cotidianas, listas del súper, recordatorios rápidos, pequeños corazones dibujados junto a su nombre. Pero una destacaba. Era una sola hoja escrita a mano con su letra firme, fechada hacía 10 años. Sin sobre, solo doblada en 4 y escondida entre 2 folletos de viaje. Decía: si llega el día en que nuestro hijo te haga dudar de ti misma, confía en tu instinto. Siempre has visto más claro de lo que crees. Me senté en la orilla de la cama con la carta en el regazo. La casa estaba quieta. Mi corazón latía firme. El viento afuera se intensificó, rozando las ventanas como puntas de dedos. Arturo lo había sabido. No los detalles, sino la posibilidad. Él había visto algo que yo no estaba lista para ver entonces. Ahora sí lo estaba. Esa noche volví a respaldarlo todo. Envié copias a Mlelén y guardé una memoria USB en la caja de seguridad del banco.
Agregué una nota final en mi diario. No existe tal cosa como estar demasiado preparada cuando alguien intenta borrarte. Y dormí sin dejar la luz del pasillo encendida. Por primera vez en semanas, no me desperté para revisar las cerraduras. Había hecho el trabajo y ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba documentando mi propia supervivencia, con mi propia letra, en tiempo real. Él llegó un miércoles. No escuché el coche entrar, pero el timbre sonó poco después del mediodía. Respiré hondo y caminé hacia la puerta sin prisa. Cuando la abrí, Gerardo estaba ahí, sosteniendo una bolsa de papel en una mano y un pequeño ramo de tulipanes del supermercado en la otra. Sonreía. Esa misma expresión suave que usaba de niño cuando lo atrapaban robando un bocadillo antes de la cena. Me hice a un lado y lo dejé entrar sin decir palabra. Los tulipanes eran amarillos. Le di las gracias y los coloqué en el viejo florero verde sobre la mesa del comedor. Comentó lo silenciosa que se sentía la casa y dijo que se percibía tranquila. Estuve de acuerdo. Desempacó la bolsa en la cocina sin pedir permiso. Un recipiente con sopa de verduras, un pan crujiente, una barra de chocolate. Le ofrecí calentar la sopa, pero él me hizo un gesto, y lo hizo él mismo. Se movía por la cocina, como si perteneciera ahí. Siempre había sido así. Nos sentamos a la mesa. Me preguntó cómo había estado durmiendo. Le dije que algunas noches eran mejores que otras. Asintió y preguntó si había considerado contratar a alguien que viniera a revisar 1 o 2 veces por semana. Respondí que tal vez no sería mala idea. Dejé que mi cuchara se quedara un momento dentro del caldo. Mis manos se movían más lento de lo normal. Él me observaba de cerca, como quien vigila una perilla que acaba de ajustar. Entonces empezó a hablar de los lugares que había investigado: comunidades de vivienda asistida con programas de bienestar, senderos para caminar, habitaciones privadas. Lo dijo con suavidad, como si fuera solo una sugerencia. Dijo que yo merecía descanso, que no era seguro estar sola demasiadas horas. Bajé la mirada, pasé los dedos por el borde de la servilleta y le dije que lo pensaría. Su rostro se suavizó, quizá incluso con alivio. Cuando se ofreció a llevarme a visitar uno de esos lugares la semana siguiente, sonreí otra vez y dije, quizá. Luego le pedí que me recordara qué día era. Me lo dijo, y asentí como si lo hubiera olvidado. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros. Se quedó otra media hora. Caminó por el pasillo como si buscara cosas que yo pudiera haber pasado por alto. Señaló un foco que parpadeaba en la lavandería. Mencionó que el barandal del porche parecía flojo. Tomé nota de todo lo que observó. Antes de irse, me tocó el hombro suavemente y dijo que solo quería lo mejor para mí. Coloqué mi mano sobre la suya y le dije que lo sabía. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, caminé hacia la ventana trasera y lo vi sentarse en su coche. Permaneció un rato ahí, escribiendo algo en su teléfono. Movía ligeramente la boca, como si estuviera ensayando. Me di la vuelta y entré en el estudio. La pequeña grabadora en el estante había estado encendida desde el momento en que llegó. Cada frase, cada sugerencia, cada palabra calculada estaba ahora archivada. Esa misma noche subí el archivo y lo etiqueté. Visita Gerardo, discusión, vivienda asistida. La actuación fue casi perfecta, pero el registro también. La mañana después de la visita de Gerardo, reacomodé la sala, no porque lo necesitara, sino porque quería dejar espacio debajo de la mesita lateral para un segundo dispositivo de grabación. La colocación importaba. Él solía caminar de un lado a otro cerca de la ventana cuando estaba nervioso. Probé el ángulo. El alcance aseguraba que el micrófono captara cualquier conversación también en el porche. Dejé la puerta principal sin seguro otra vez, un gesto de apertura, de vulnerabilidad. Luego me moví lentamente por la cocina, colocando de manera deliberada pequeños indicios de olvido. Dejé el refrigerador ligeramente abierto. Puse la taza medidora en el fregadero en vez del gabinete. Al pasar frente al espejo del pasillo, me despeiné apenas, lo suficiente para que pareciera que no me había dado cuenta. A las 10:40, su coche volvió a entrar. Subió los escalones, tarareando algo. Salí al porche con un cardigan apretado alrededor de los hombros y le pregunté qué lo traía de vuelta. Dijo que andaba por la zona, solo revisando cómo estaba. Me entregó un nuevo folleto del centro de cuidados del que había hablado antes.
Lo sostuve con ambas manos. Dejé que mis dedos temblaran un poco. No lo abrí de inmediato. En su lugar, me senté en el columpio del porche y le pregunté qué hora era. Sonrió, respondió en voz suave y se sentó a mi lado. Miré la carpeta y susurré que las fotos se veían bonitas. Él se inclinó, describiendo los senderos para caminar y la sala de música como si estuviera vendiendo una casa vacacional. Luego mencionó la documentación. Dijo que había hablado con alguien llamado Armenta, un asesor legal en quien confiaba, que Armenta podría ayudar a presentar los documentos necesarios. Dijo que quería tener todo listo para que no hubiera confusión si algo pasaba. Asentí despacio, manteniendo la vista en la calle. Se alejó para tomar una llamada. Escuché su voz entrar por la ventana abierta. Hablaba con claridad, pero no fuerte. El nombre Armenta apareció de nuevo junto con frases como revisión expedita y competencia mental. Mencionó la próxima semana. Dijo que yo estaba cerca de estar lista. Me quedé quieta, no rígida, no tensa, solo en silencio. El micrófono del porche captó cada palabra. Cuando regresó, me trajo una taza de té. Le di las gracias. Le pregunté si ya habíamos hablado de esto la vez anterior. Sonrió, como si estuviera orgulloso de que yo lo recordara. Luego me preguntó si quería visitar el centro el jueves. Yo dije que lo pensaría. Tomé un sorbo del té, lo dejé un momento en la lengua y dije que el sabor me recordaba algo que Arturo solía preparar. Él no respondió, solo asintió y dijo que me llamaría mañana. Cuando se fue, regresé adentro y desconecté con cuidado el micrófono escondido bajo el borde del porche. Subí el nuevo archivo a la carpeta de archivo y lo etiqueté con claridad. Esa noche, Mlelen pasó a verme. Trajo su tableta y transferimos todo a 2 respaldos encriptados. Le mostré las notas que Gerardo había dejado en el folleto del centro de cuidados. Había circulado una línea de la política de admisión, traslado de poder médico condicionado a necesidad observada. Ella me miró y luego me entregó una carpeta suya. Dentro había una declaración jurada confirmando mi capacidad legal y médica actual, firmada por el doctor Elías y 2 notarios. El juego había cambiado. Gerardo creía que estaba cerrando el cerco, pero yo ya estaba documentando cada uno de sus movimientos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo estaba sobreviviendo, estaba preparándome para ser vista. 3 días después de la última visita de Gerardo, Mlelen presentó la respuesta formal en la oficina de Armenta. El sobre estaba pesado con documentación, la declaración jurada de capacidad mental, el poder notarial recién notarizado, el testamento actualizado y un aviso por escrito, declarando nulas todas las autorizaciones previas. Todo estaba registrado, con marca de tiempo y firmado por duplicado. No era una declaración de guerra, era un escudo. Ella no lo envió por correo electrónico, lo entregó en persona, en una visita silenciosa al complejo legal del centro, donde el despacho de Armenta tenía una oficina en el 2º piso, encima de un consultorio dental. Lo dejó con la recepcionista, pidiendo únicamente que se lo entregaran directamente en sus manos. Luego se retiró. Esa noche me llamó. Su voz era tranquila, pero había algo indescriptible debajo. Dijo que Armenta le había llamado personalmente poco después de recibir el expediente, no para discutir, ni siquiera para defender su postura. Dijo algo extraño, que había revisado todo con cuidado y que se retiraría de la situación. Luego, sin que nadie se lo pidiera, añadió que Arturo una vez le había hecho un favor en un momento en que pocos lo habrían hecho. No era una confesión, pero bastó para dejar una grieta en el muro que Gerardo había construido. Me quedé sentada con esa llamada, repitiéndola en mi mente. Saqué de nuevo la nota escrita a mano por Arturo, la que estaba en la caja vieja. Pasé el pulgar por la última línea. Al día siguiente recibí una carta por mensajería. No era de Gerardo, era de Armenta. Un mensaje breve, mecanografiado en papel membreteado del despacho, declaraba que ya no participaría en ningún asunto legal relacionado con mis bienes. Adjuntaba un registro impreso de todos los documentos presentados en mi nombre durante los últimos 6 meses, incluidos aquellos que Gerardo había iniciado. La ruta documental era minuciosa: fechas, registros digitales,
borradores propuestos, correos electrónicos. Pasé la tarde leyendo cada línea. Había frases que reconocía de conversaciones con Gerardo, oraciones repetidas palabra por palabra. Lo que él me había dicho mientras tomábamos sopa aparecía en un borrador de declaración de preocupación adjunto a una propuesta de tutela. Incluso había páginas modelo para futuras declaraciones juradas, diseñadas para que vecinos o amigos las llenaran con observaciones sobre supuestos problemas de memoria. Él había estado preparando un caso en silencio, y ahora yo tenía su plan completo. Llamé a Mlelen. Acordamos el siguiente paso. Ella prepararía una declaración breve de intención para ser presentada si aparecía cualquier otro movimiento legal por parte de Gerardo. Una advertencia, no una amenaza, que cualquier intento de pasar por encima de mis derechos sería considerado abuso legal y coerción hacia una persona mayor. Quedaría asentado en el expediente. Esa noche, coloqué la carta de Armenta junto a la nota de Arturo en el cajón de mi buró. 2 hombres. Uno que había intentado borrarme en silencio, y otro que había dejado la cantidad justa de luz para que yo encontrara el camino de regreso. No me sentía triunfante. Me sentía firme, como si por fin hubiera salido de un patrón de espera y entrado en aire despejado. El silencio de la casa ya no me presionaba. Se mantenía a mi lado, fuerte, esperando. Gerardo llegó sin aviso, sin llamada, sin mensaje, solo el crujido de las llantas sobre la grava y el chirrido lento de la reja delantera. Yo lo esperaba. La carta de Armenta había cambiado algo, y sabía que él no tardaría en intentar recuperar el control. Lo observé desde la ventana mientras avanzaba por el sendero con una carpeta bajo el brazo. Su paso era medido, pero sus hombros estaban tensos. La máscara de preocupación seguía allí, pero más delgada ahora, estirada sobre algo más afilado. Cuando abrí la puerta, no lo recibí con sorpresa. Simplemente me hice a un lado y lo invité a pasar. Me siguió a la cocina, comentando el olor a canela. Había calentado sidra en la estufa, dejando que el aroma llenara la casa a propósito. Él no se sentó. Colocó la carpeta en la mesa y permaneció de pie, como si esperara una señal. Serví 2 tazas. Le entregué una y me senté frente a él. El espacio entre nosotros era limpio, casi ceremonial. Comenzó suavemente, mencionando que Armenta se había retirado de manera inesperada y que eso dejaba las cosas en una situación un poco incierta. Asentí. Él dijo que tenía inquietudes sobre cierto papeleo que se había cambiado sin su conocimiento. Tomé un sorbo de sidra. Entonces metí la mano en el cajón a mi lado y saqué un pequeño montón de documentos. Eran copias limpias, no confrontativas, solo hechos. El nuevo poder notarial, el testamento actualizado, la constancia del doctor Elías, la declaración jurada de capacidad con sello notarial. Las deslicé sobre la mesa una por una. Él no las tomó, solo las miró. Entonces lo miré yo, sin enojo, sin miedo, solo con claridad. Le dije que había tomado decisiones por mí misma, decisiones legales, responsables. Le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que pretender lo contrario no cambiaría nada. No respondió. Su mandíbula se movió una sola vez. Sus ojos repasaron de nuevo los documentos y luego se desviaron hacia el pasillo. Me pregunté si buscaba señales, evidencia de que había alguien más en la casa o de que yo estaba fingiendo. Entonces dije algo simple. No todo silencio es debilidad. Él se quedó quieto un momento más. Luego reunió los papeles, los volvió a colocar sobre la mesa sin doblarlos y caminó hacia la puerta. No la azotó. No dijo nada más. Se fue del mismo modo en que llegó. Cuando el sonido del motor se desvaneció, regresé a la mesa. Tomé la grabadora escondida debajo del portaservilletas y detuve la grabación. El nombre del archivo ya estaba en mi mente. Confrontación silenciosa. Claridad total. Esa noche no soñé con la infancia de Gerardo, ni con la voz de Arturo, ni con frases legales resonando en pasillos de tribunales. Soñé con un cuarto lleno de orden, cajas etiquetadas, libros contables limpios, una ventana abierta al aire frío. Por primera vez en años, mis decisiones me pertenecían solo a mí, y eso bastaba. El silencio que había envuelto la casa durante semanas empezó a cambiar.
no con ruido, sino con presencia. La hija de Mlelen, Teresa, llegó poco después del mediodía, un sábado luminoso. Traía una maleta de lona, una mochila para su computadora portátil y una manera sencilla de caminar por el pasillo como si siempre hubiera pertenecido ahí. No era ruidosa, no hacía demasiadas preguntas. Se instaló en la pequeña habitación de huéspedes con una confianza tranquila, conectando su disco duro, acomodando sus apuntes, apilando carpetas junto al buró. Teresa estudiaba ciencias de archivo y ya hablaba con ese ritmo pausado y preciso que me recordaba mis años en la universidad. Para la tarde, la casa se sentía distinta. Me ofreció preparar té y se movió en mi cocina como si fuera la suya. Tarareó mientras esperaba que la tetera hirviera. Nada dramático, solo la melodía de una canción folclórica que no escuchaba desde hacía décadas. El aroma de hierba luisa flotó por el pasillo. Esa noche, la escuché teclear desde el otro extremo del pasillo, no rápido, no frenético, constante. Ese sonido me recordó la vieja máquina de escribir de Arturo, la que guardaba en el sótano mucho después de que las computadoras la volvieran innecesaria. Había algo que me anclaba en eso. Durante los días siguientes, Teresa se volvió parte del ritmo de la casa. Sacó la basura sin que se lo pidiera. Imprimió etiquetas para algunos de mis álbumes de fotos antiguos. Me preguntó si podía digitalizar los cuadernos que usé durante mis años en la biblioteca. Trataba cada cosa con cuidado y nunca intentaba impresionar. Solo hacía el trabajo. Al tercer día le entregué la carpeta legal. No los originales, sino copias limpias de todo. La declaración médica, el poder notarial, el testamento revisado y las transcripciones de audio. Los guardó en una unidad encriptada, añadió protocolos de respaldo y los subió a una nube segura de grado universitario. Gerardo llamó esa noche. Vi su nombre en la pantalla, pero dejé que sonara. No dejó mensaje. Más tarde, Teresa se sentó en la mesa del comedor con su computadora portátil y me preguntó si quería etiquetar juntas las cajas del garaje a la mañana siguiente. Yo dije que sí. Se sintió como decir sí a algo más grande que cartón y cinta adhesiva. Se sintió como decir sí al movimiento, a una vida más allá de la defensa. Las habitaciones ya no resonaban cuando caminaba por ellas. La cocina tenía huellas otra vez. Los pisos necesitaban barrerse más seguido. Y me gustaba. Esa noche, escribí en mi diario una sola frase. La casa ya no está callada. Y yo tampoco. La mañana había cambiado. Los árboles fuera de la ventana se mecían con una confianza quieta, como si supieran que algo había terminado y algo más había comenzado. Me senté en mi escritorio con el diario abierto, el mismo que he escrito desde que Arturo murió. Las páginas se habían vuelto más gruesas, no solo con palabras, sino con claridad. Pensé en lo lejos que había llegado, no en kilómetros, no en logros que pudieran contarse, sino en la caminata lenta y deliberada de regreso a mí misma. No hubo gritos, ni portazos finales, solo la acumulación de pequeñas decisiones, apiladas como piedras en un sendero que tracé sola. Pasé a la última página. La tinta avanzaba estable mientras escribía. Deja que él hable primero, y luego obsérvalo caer. Cerré el diario, lo coloqué en el cajón junto a la carta de Arturo, y guardé la llave en la bolsa de mi suéter. La cocina estaba tibia. Teresa había salido temprano a la universidad, pero su taza de té seguía junto al fregadero, sin vapor ya, pero con el recuerdo ahí. Caminé por la casa lentamente. Mis manos rozaban las paredes. Las fotos estaban otra vez en su lugar. La alfombra junto a la puerta principal tenía un doblez en el sitio donde su mochila había caído demasiadas veces. La lámpara del pasillo parpadeó una vez, y luego se estableció en su luz constante. Afuera, el viento empujaba suavemente el vidrio. Me quedé de pie junto a la ventana y observé las hojas voltearse, doradas por un lado, verde desvanecido por el otro. No hubo anuncio, ni público, pero yo sabía que algo había terminado. No mi historia, solo la parte en la que esperaba que alguien más decidiera cómo debía desarrollarse. Y eso fue suficiente. Si esta historia se quedó contigo, quizá es porque, en el fondo, tú también has sentido ese silencio que no es debilidad, sino supervivencia. Si alguna vez te han ignorado, minimizado o hecho dudar de tu propia voz,
Ojalá esto te haya recordado que la dignidad no necesita permiso. No estás sola en tu fuerza silenciosa. Nunca lo estuviste. Si esto te conmovió, me encantaría que compartieras tus pensamientos, o que simplemente lleves esta historia contigo un poco más.